Dios los bendiga, les doy la bienvenida una vez más. Estamos continuando con este módulo Guerra Espiritual y en esta noche vamos a ver la lección número 2 titulada ¿Cómo puedo destruir las fortalezas de mi mente? Nosotros ya tenemos un módulo también que se llama Hombre Espiritual, donde podemos aprender acerca de esto mucho más a profundidad, pero en esta clase, este tema se va a unir con el tema de las fortalezas que estuvimos viendo durante la primera clase. Así que les dejo con su profesora. Pues sí, bendiciones a todos. Pues vamos a comenzar nuevamente con nuestra enseñanza. Estamos viendo aquí el módulo de guerra espiritual, pero también estamos viendo la continuación tanto de sanidad interior, que ustedes saben que ya fueron nueve clases que me gustaría que las dieran para poder entender lo que estamos actualmente viendo. Y para que vayan renunciando, ¿verdad? A cada atadura, a cada ligadura en la cual están o heredaron de sus ancestros. Y a ver las maldiciones, también el tema de las maldiciones, para ver qué es la iniquidad y cómo romper con la iniquidad, cómo romper con las maldiciones. Y ahorita estamos viendo qué eran las ataduras. Hace 8 días nosotros, digo, ¿qué son las fortalezas? Hace 8 días nosotros explicamos, ¿verdad? Detalle qué era una fortaleza. Y nosotros hemos estado estudiándolas a manera de que nosotros descubramos y entendamos que no es normal nuestra manera de vivir, que hay cosas que heredamos de nuestros ancestros, que hay cosas que nosotros mismos, por medio de nuestra mentalidad, heredamos a nuestros hijos ahora. Entonces debemos de tener mucho cuidado de aquellas cosas que pues pensamos, ¿verdad? Hablamos de que las fortalezas son argumentos, pensamientos y paradigmas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos ahorita en esta enseñanza, cómo voy a romper con todas las maldiciones, de qué manera voy a romper con estas fortalezas, más bien dicho, cómo voy a romper con estas fortalezas. De ahí, si ya nosotros trabajamos en sanidad interior, en donde nosotros ya hemos estado rompiendo con esas ataduras, esas ligaduras, perdón. Entonces vamos a continuar rompiendo con las fortalezas. Necesitamos hacerlo porque de otra manera no vamos a poder ser libres, verdaderamente libres. Acuérdense que nuestra libertad ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario y ya hizo todo, 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 todo. Él ya anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, ¿verdad? Perdón, tengo tos. No lo Ya escuché. anulamos. Sí, perdón. Hola Karina, buenas noches. Ya el Señor dijo que había vencido en la cruz del Calvario. Entonces ya había quebrantado todo, todo ya hecho en la cruz. Por eso nosotros somos los que ahora tenemos que quebrantar, romper y destruir esas fortalezas en el nombre de Jesús, pero ya con el poder del Espíritu Santo y con todas las cosas que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, en esta enseñanza, nosotros vamos a descubrir o recordar, si es que ya lo saben, eh, cómo podemos romper con ellas, ¿sí? Como muchas personas alrededor del mundo enfrentan pensamientos de derrota, de depresión, de culpa, que los hacen sentirse estancados en su avance espiritual. Porque conocen bien la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no la ponemos por obra. Entonces, nosotros tenemos una mente carnal y esa mente carnal gobierna nuestra vida.
Y aparte, hermanos, la ignorancia sobre el conocimiento de fortalezas espirituales nos impiden el crecimiento, ya sea de manera personal o espiritual. Porque a nosotros no nos han enseñado que hay fortalezas espirituales. Entonces tenemos que entender por qué nosotros tenemos que romper con esas fortalezas. De otra manera, hermanos, y saber cómo son, de otra manera no vamos a crecer espiritualmente. Y Dios nos ha llamado a libertad. Por tanto, tenemos que conocer esas fortalezas y romperlas con ellas. Repito, hace 8 días estudiamos qué son las fortalezas. Ahora vamos a estudiar cómo podemos deshacernos de ellas. Cómo podemos derribar esos argumentos y esos pensamientos y esa mentalidad que heredamos de nuestros ancestros, porque no es tanto que lo hayas heredado, sino que lo escuchaste tanto hablar, lo escuchaste tanto de tus papás y viste la manera de vivir de ellos que te acostumbraste y pensaste que era lo normal, lo natural. Pero ahora estamos descubriendo que nosotros podemos derribar esas fortalezas con el poder del Altísimo, para poder ir creciendo más y más en el Evangelio. El viernes que prediqué en la iglesia sobre fortaleza, un hermano se molestó porque él le pareció absurdo, porque él dice, Cristo ya me salvó, Cristo ya se llevó todas nuestras enfermedades, ya pagó por todo nuestra maldad, nuestra iniquidad, ya está hecho todo. ¿Cómo me dice esta hermana que tengo que romper y renunciar con las iniquidades y con las fortalezas? Eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Y de verdad, hermanos, Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Volvemos a lo mismo. El problema es que yo no he aplicado esa obra redentora de Jesús a mi vida, porque yo no he hecho mi parte que me corresponde, que es renunciar. Dijimos hace 8 días que hay 4 maneras, y las vamos a ver nuevamente. 4 formas de cancelarlas, renunciar, pero es con nuestra boca, todo en el nombre de Jesús, apelando a lo que hizo en la cruz del Calvario y por medio de su Espíritu Santo y por la sangre que derramó en la cruz el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y renunciar a nuestro pecado, y de la misma manera las iniquidades y de la misma manera las fortalezas. De otra manera no va a funcionar. Ya está hecho todo en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que cancelarlas todo en el nombre de Jesús, pero con mi boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es diario, diario. Hay alguien externo, ¿verdad? Porque no estamos, dijimos, endemoniados, sino la influencia es de afuera hacia adentro. Entonces, diario hay algo que influye en nosotros para pecar contra Dios, ¿verdad? Estamos expuestos. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla. Entonces, estas influencias contribuyen a crear, ¿qué dijimos? Fortalezas en nuestra mente, como lo dice 2 Corintios 10:4-5, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso nosotros tenemos que renunciar a todas esas filosofías. Así que dice Pablo en 2 Corintios 10:3-5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, tú diario tienes que decir, ¿qué voy a llevar a la obediencia de Cristo?
Cristo. De repente ya te vinieron pensamientos negativos, de repente ya te vino una sensación de temor y tú te quedas diciendo, ay, qué miedo, ay, qué miedo, ay, qué miedo, en vez de que digas, yo derribo esta fortaleza que me acaba de recordar el diablo, que tal vez la tengo, pero yo renuncio a ella en el nombre de Jesús y llevo cautiva esa obediencia, esa iniquidad a la obediencia de Cristo, porque no puedo ni quiero que tome control de mi mente. ¿Sí? Entonces entendemos que las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Sí? Las fortalezas, dijimos hace 8 días, que son patrones de conducta que se construyeron en nosotros desde la infancia, la adolescencia, la juventud y la etapa adulta, todo lo que vivimos estando sin Cristo. ¿Puedes ponerme la imagen, por favor, hija? Está puesta. Ya no la veo. ¿Ahí la Ahí, ves? ya. Ok. Entonces, nosotros aquí vemos esta fortaleza que hace 8 días hablábamos que era una fortaleza. Si ustedes ya escucharon el video, ya lo vieron, nosotros ilustramos con esta misma imagen lo que era una fortaleza, ¿verdad? Cómo se construyen las fortalezas en nuestra mente. Así que con demasiada y continua frecuencia nos metemos en prisiones mentales. ¿Por qué? Porque nosotros luego traemos ideologías, dijimos, del mundo que se captan en nuestra mente. Así que puede ser una fortaleza o puede ser una prisión que nos impide ver lo que Dios pone en nuestra vida y pues sabotea la palabra de Dios, ¿verdad? Sabotea nuestra autoestima, sabotea nuestra imagen, porque esta fortaleza va a aprisionar nuestra mente, ¿verdad? Por eso hoy queremos que esas fortalezas negativas que nos aprisionen sean derribadas en el nombre de Jesús. Para que alcancemos el potencial dado por Dios a cada uno de nosotros. Para que dejemos de decir, no, yo no puedo, no, no, esto no lo puedo hacer, no, mi mamá me decía que yo no era para eso. Entonces te quedas con todos los argumentos y con todas las emociones, pensamientos y sentimientos y toda clase de palabra que salió muchas veces de la boca de alguna autoridad como tus papás, tus abuelos, tus maestros, tus jefes y ahora hasta tus cónyuges, ¿verdad? O hasta tus hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de qué palabras, qué pensamientos, qué argumentos se formaron en nuestra mente y a Cristo quiere derribarlas. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces es importante que nosotros renunciemos y cancelemos todo esto, ¿verdad? Bueno, algunas fortalezas cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice que quedaron anuladas. No sé si a ustedes les pasó, pero yo en el momento que acepté a Jesús como Señor y Salvador, hagan de cuenta que como por arte de magia, nosotros cuando íbamos a las reuniones, casi siempre íbamos a reuniones familiares. Y mis hermanas, mis hermanos, acostumbrábamos a tomarnos cubitas, bebidas alcohólicas, ¿verdad? No nos emborrachábamos, pero sí, siempre estábamos con las cubitas y a bailar y bueno, pues como cualquier familia, ¿no? Pero
increíble, hermanos, en el momento, hace 32 años que acepté a Jesús como Señor y Salvador, increíblemente. Pero en cuanto yo acepté al Señor, dije, no más bebidas alcohólicas. Aunque yo no tomaba, pues, más que de vez en cuando y no para emborracharnos, ¿verdad? Pero esa fortaleza de que, ay, me gusta beber o me gusta divertirme, pero divertirme, tomando. Quiero estar alegre y solamente tomando, ¿no? Se acabó esa fortaleza. Entonces, hay fortalezas que automáticamente el Señor las canceló, las anuló, ¿verdad? Pero muchas sí quedaron, porque son fortalezas que están bien fortificadas por espíritus inmundos que vienen a proteger, como dijimos hace 8 días, a proteger estas fortalezas y a fortalecerlas más, de tal manera que a veces no podemos romperlas, ¿verdad? Entonces, tenemos que romperlas como lo dice Pablo, ¿verdad? Derribando todo argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Altivez, soberbia, pensamientos negativos, qué sé yo. Continuamos. Entendemos que un área no rendida, como decíamos hace 8 días, a Cristo, se va a convertir en un lugar donde un espíritu inmundo va a robar el gozo y el poder del creyente. ¿Por qué? Porque yo no he entregado esa área de mi vida. ¿Qué área puede ser? Puede ser el área sexual, puede ser el área emocional. No le he entregado algunas áreas de mi mente. A lo mejor el miedo todavía te atormenta, el miedo, el temor. Volvemos a decir que el temor es bueno en cuanto a que nos guarda el Señor de algunas cosas, o el mismo espíritu nos dice por ahí no vayas o no hagas esto, pero cuando el miedo es un pánico ya que te atormenta, eso ya es una fortaleza. Entonces, tienes que renunciar y romper con eso y entregarlo, ¿verdad? E incluso podemos entender que estos espíritus se disfrazan a sí mismos como si fueran nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras ideas, y se esconden en nuestras actitudes o en un hábito. Y por eso hayan acceso a nuestras fortalezas. Es decir, una fortaleza que es un pensamiento se convierte en algo, como vimos ahorita en la imagen, ¿verdad? Se convierte en una fortaleza, en una prisión a donde es imposible, hermanos, entrar o que entre la palabra de Dios. No se puede, porque aparentan que son nuestras maneras de ser y de pensar y hasta algún hábito, hermanos. Si no, analízate qué hábito tienes. Hay algunos hábitos no buenos, ¿verdad? Entonces, tienes que renunciar a esos hábitos. Si no son de parte de Dios, esas ideas, esas costumbres, todo eso, ¿no? Son fortalezas espirituales y nuestra batalla, pues, para combatirlas siempre va a tener lugar en el reino espiritual porque no son carnales. Por eso necesitamos armas espirituales. Y ustedes saben que las armas espirituales son la palabra de Dios, son la armadura de Dios, el ayuno, la oración, las llaves del reino, de atar y desatar, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero, el poder del Espíritu Santo. O sea, no estamos desarmados, ¿verdad? Tenemos todas las armas de Dios, ¿verdad? Todas las armas de Dios espirituales que nos van a permitir ser libres, verdaderamente libres de todas estas fortalezas, ¿verdad?
Yo creo que en la siguiente clase vamos a hablar sobre esta arma espiritual que es tan importante que nosotros nos pongamos diario en nuestras oraciones, que es la armadura espiritual de Dios. Toda la armadura de Dios, ¿para qué nos sirve? ¿De qué se compone? Aceptarlo, ¿no? ¿Cuántas piezas hay de la armadura espiritual? Pero explicarla bien, para que vean la importancia de que todos los días nos vistamos con la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo, ¿verdad? Así que de esa manera vamos a derribar estas fortalezas en nuestra vida, porque no hay otra, hermanos. Si tú la quieres derribar con conocimiento humano o con cosas, armas físicas, pues ¿cuándo, verdad? Así que como cristianos debemos enfrentarnos a cada fortaleza que haya en nuestra alma, buscando el discernimiento del Espíritu Santo. Y ya dijimos estos 4 pasos, que es reconocer que tenemos una fortaleza, así como todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? El pecado, que las maldiciones, que la iniquidad, ¿verdad? Todo esos 4 pasos van a ser necesarios para cada cosa a la cual vamos a renunciar. Así que vamos a reconocer qué iniquidad, o en este caso, en esta clase, qué fortaleza vamos a confesarla por tu nombre, y vamos a arrepentirnos y vamos a renunciar, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos enfrentarnos ya a eso que creíamos que era natural y normal para vivir, ¿verdad? Porque así nos enseñaron en nuestra familia, en nuestra casa, y aunque estamos en Cristo, como que no, nos parece, pues, que es natural, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, estas fortalezas nos impiden crecer, nos impiden avanzar, ¿verdad? Y por eso Dios quiere hacernos libres, verdaderamente libres. Continuamos. Cuando fracasamos en la destrucción de las fortalezas, que tú dices, ay, no puedo con esto. Por ejemplo, una fortaleza, vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? Pero una fortaleza de mentira, por ejemplo, dijimos. Esa fortaleza de mentira, si está bien, pero bien, bien protegida por demonios de engaño, de mentira y de confusión, va a ser una influencia tremenda que nos va a llevar a pecar, que nos va a provocar incluso serios conflictos, serios problemas, porque una mentira te lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira, ¿no? Porque no puedes sostener una mentira por mucho tiempo. Entonces, eso te va a llevar a esclavitud, porque es una influencia demoníaca, y nosotros, por no querer totalmente renunciar a ella, le permitimos a esos espíritus que sigan influenciando en nuestra mente y manipulan nuestra mente, y por tanto manipulan nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros queremos renunciar a estas fortalezas demoníacas, porque eso es lo que son, ¿verdad? Continuamos. Algunos ejemplos de fortalezas que influencian nuestra mente son estas. Por ejemplo, no podemos poner todas, ¿verdad? Porque pues no sé cuántas horas estaríamos aquí o semanas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes, ahí donde ustedes más o menos, es un ejemplo, pero ustedes más o menos van a darse cuenta y
y van a analizar a ver dónde está mi problema, a ver qué fortaleza tengo yo. Por ejemplo, una fortaleza de rebelión. Cuando nos rebelamos contra Dios o con cualquier autoridad impuesta por Dios, se va a convertir en una fortaleza de rebelión. Porque cuando tú tienes problemas con la autoridad, ya sea la autoridad de tu papá, tu mamá, que son los primeros autoridades que tú tienes problemas con esa autoridad, ya vas a tener problemas con las siguientes autoridades, con tus maestros. Cuando vas creciendo con el trabajo, sigues creciendo con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus hijos. Tus hijos no están por encima de ti, pero me refiero en el aspecto de tus hijos van a heredarlo, porque ven que tú no te sujetas a ninguna autoridad. Entonces ellos aprenden y van a ser iguales. Entonces yo tengo que renunciar a toda fortaleza que me implantaron, a lo mejor mis ancestros, no sé quién, pero se vino aplicando esa, tú no te dejes, y tú no le hagas caso, y tú no lo permitas, y tú no te sujetes. Y nos pareció tan normal continuar con ese tipo de pensamientos que se convirtió en una fortaleza y se fortificó con espíritus de rebelión, de sedición, de desobediencia. Y fíjate cómo dice en Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación, así lo ve Dios, como a pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, es rebelde, necio y obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, claro, porque si tú tienes problemas con la autoridad que ves, pues más problemas vas a tener con la autoridad que no ves, que es Dios, ¿verdad? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se imagina? Eso se lo dijo a Saúl, un hombre que se ensoberbeció y después ya se rebeló contra Dios. Y Samuel fue a decirle eso de parte de Dios. ¿Sabes qué? Eres un adivino, un hechicero delante de la presencia de Dios. Eres un idólatra, eres un necio obstinado, porque eso es lo que provoca el ser rebelde. Yo tengo que analizarme y ver, ¿tengo problemas con la autoridad? Y si tú tienes ese problema, por eso tienes conflictos en tu trabajo, conflictos con tu pareja, conflictos con tus padres, yo no sé. Ustedes son los que se tienen que analizar, como yo lo estoy haciendo también, ¿verdad? Todo este trabajo lo tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que ver o cortar o renunciar con fortalezas. Esto es un proceso. Poco a poco vamos a ir renunciando y recordando en dónde tengo tantas rebelión o falla, ¿verdad? Continuamos. La fortaleza de celos y de contienda. No sé si ustedes sean celosos y que siempre estén peleando, ¿verdad? Pero dice que esta fortaleza provoca deseos de venganza y de destrucción. Cuando ya los celos son ese espíritu de celos, ese espíritu de inseguridad, eso va a provocar en ti un deseo de vengarte contra
no sé, tu pareja, y de destrucción contra aquellos que tú piensas que te están engañando. Entonces, es importante ver que el ser celoso es una fortaleza. Y esa fortaleza a lo mejor viene por tus inseguridades. A lo mejor ni siquiera te están engañando. Sin embargo, tú sospechas de todo por tus inseguridades. Ahí es donde tienes que analizar. Este pensamiento viene de Dios, viene de mí o viene del diablo. Porque si yo no tengo paz, hermanos, eso no es de Dios. Entonces, esos celos y esas contiendas que vienen a causa de la duda, de la incertidumbre, de la sospecha, van a hacer que vaya creciendo más mi resentimiento y mi deseo de vengarme y a ver qué le hago para arruinarlo, destruirlo. Y eso te va a llevar a la destrucción y a la ruina personal también. En Santiago 3:14-15 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mintas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Se dan cuenta? Así que estas batallas espirituales no las podemos ganar con pelearme, con me la vas a pagar y vengarme. Y yo voy a hacer algo igual o qué sé yo. Que luego cuando tú descubres algo es, me la vas a pagar y yo voy a hacerte lo mismo. Eso no es bueno. No es bueno. Esa no es sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con las armas espirituales de Dios para poder vencerlas y renunciar a ellas porque es una tormenta y una tortura ser celosos, tener esa fortaleza de celos. Y volvemos a lo mismo. Esa fortaleza de celos se formó a causa de mi incertidumbre, mi inseguridad. A lo mejor no me amaron, no lo sé. La falta de perdón incluso, qué sé yo. Pero sí debemos de tener mucho cuidado. Y si lo tenemos, hermano, renunciar a ella, ¿verdad? Ahorita estamos viendo ejemplos de las fortalezas, pero ahorita enseguida vamos a ver cómo renunciar a ellas. Continuamos. Fortaleza de desamor. Esta fortaleza se levanta a causa de no haber sido amado por sus propios padres. Es entendible. Si a mí no me amaron los que me dieron la vida, no me cuidaron los que me dieron la vida, ¿qué espero de los demás? Por tanto, yo me vuelvo agresivo. Mi fortaleza de yo no amo a nadie tampoco para que no me lastimen, ¿verdad? Entonces yo me voy se va a crear esta fortaleza y los demonios de raíz de amargura, que también ahí en esas raíces de iniquidad de amargura, como lo vimos en las clases anteriores, es también por causa del desamor. Miren, desafortunadamente cuando tus padres, porque sí es verdad que hay padres que no aman, engendran pero no aman. Y ese niño vive sin amor, crece sin amor, lleno de rencor, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, y él no va a amar a nadie, ¿eh? Se va a cerrar en esa fortaleza y va a decir, yo no. Pero cuando ya vienes a Cristo, tú tienes que renunciar, tienes que cancelar, porque el amor de Cristo va a descongelar ese corazón de hielo, ¿verdad? Va a sanar este corazón herido, pero por medio de la renunciación de esas fortalezas voluntariamente, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario.
Entonces, como dice Pablo aquí en Efesios 4, 31, 2, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, esos son espíritus, ¿verdad? Espíritus de ira, de resentimiento, de amargura. Entonces, tenemos que renunciar a todo eso, ¿no? Antes estén benignos, perdonándose unos a otros, ¿verdad? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, tenemos que renunciar a esa fortaleza. Ok, no me amaron mis padres, pero Dios dice, aunque tu padre, tu madre te deje, yo nunca te voy a dejar. Hemos regresado al verdadero hogar, que aunque nosotros no tengamos un padre que nos ame, una madre que nos ame, pero encontramos a Cristo, el autor y consumador de la vida, el que viene a sanar mi corazón y llenarme de su amor. Y me toma como su amigo, como su hermano, como su hijo, como su siervo. Entonces ya me llena del amor de Cristo, me lleno y empiezo a dar amor en vez de tener todo esto, ¿verdad? Pero si yo no quiero trabajar en esta fortaleza y no quiero renunciar a ella, me quiero quedar así, entonces, ¿qué podemos hacer? Ya está todo hecho en la cruz del Calvario, pero si tú no quieres renunciar, ¿cómo Dios te puede ayudar, verdad? Si tú no quieres derribar esas fortalezas, no quieres quebrantarlas, porque estás muy enojado y muy enojado con Dios también, ¿sí? Continuamos. La fortaleza de la ingratitud. ¿Cuántos conocen gente ingrata? Y dicen, ay, es que es tan ingrato, malagradecido. No, es una fortaleza. Esa fortaleza la tiene porque está herido, está lleno de resentimiento, de rencor, y entonces dice, pues mínimo, ¿verdad? Entonces esta fortaleza se levanta por un corazón, pues ya se volvió egoísta. Y entonces ellos en venganza dicen, ahora me voy a vengar y como pueda yo voy a sacar y exprimirles y sacarles a todos los que yo pueda lo que yo necesito, los favores que necesito. Y nada de agradecerles. ¿Por qué? Porque se merecen que yo ni siquiera les dé las gracias, ¿verdad? Esa gente egoísta está acostumbrada a obtener lo mejor para sí mismo, pero por la amargura que traen, por el rencor, el resentimiento que traen, yo no sé qué vivieron, yo no sé qué vida tuvieron, ¿verdad? Incluso de rechazo. Entonces ellos es una manera de vengarse, tratando de ganar a la gente y hasta escogen a la gente así como que esta es una víctima perfecta porque es una persona que la convences fácilmente, es amorosa, no le importa desprenderse de nada y este tipo de personas se acercan mucho a su víctima, ¿verdad? Aunque no saben que lo que tú das con todo tu amor, tu cariño, y si las demás personas van y lo que están haciendo es acercarte a ti con un mal deseo, un interés, ¿verdad? Pues se las van a ver con nuestro Padre, porque pues somos sus hijos y allá ellos, ¿verdad? Se las van a ver con Dios, porque uno cumplió con ayudar, con dar, eh, con bendecirles. Y tú no esperas que te agradezcan nada, porque todo lo das como si fuera para Dios, ¿verdad? Ya los demás sabrán. Pero
Si tú tienes este espíritu de ingratitud, es decir, este demonio que está ahí en esa fortaleza y que la ha fortalecido esa fortaleza, al grado de que hay un endurecimiento en tu mente espiritual, tienes que derribarla. Los demás no tienen la culpa de lo que tú sufriste, viviste. Tienes que derribarla, porque la gente ingrata no es agradable. Entonces, estas personas que reciben favores, dice en Proverbios, permíteme, hija, en Proverbios 10, 17:13 dice, el que da mal por bien, fíjense, no se apartará el mal de su casa. O sea, me vieron la cara, creyeron, pensaron, se burlaron, me sacaron lo que quisieron. Pero dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. O sea, vas a recibir maldición a causa de que tú eres mal agradecido. Y de que muchas veces hay gente, incluso en la iglesia, hermanos, desgraciadamente, que tú no hayas ni qué hacer por los hermanos. Y al rato ya no te hablan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces tú dices, bueno, pues ya no me quiere hablar ni modo, ¿verdad? Pero no saben que no es correcto eso. Y desgraciadamente pensamos, pero ya son cristianos. Pero cuando tú no has trabajado en tus fortalezas y en tus pensamientos, tus argumentos, de decir, pues a mí me lo hicieron, pues yo también lo hago, ¿verdad? Pero te equivocaste de víctima. Te quieres desahogar, desquitar con la persona menos indicada. Entonces, desafortunadamente, hasta en la iglesia sucede. Y lo hemos visto muchas, muchas veces. Imagínense que no hemos visto, al menos yo en 32 años, que no he visto, hermanos, con quién he convivido, con quién me he topado en la iglesia, porque en la calle ya sabemos, en el mundo ya sabemos, pero en la iglesia. Ahora, la fortaleza de soberbia, dice esta fortaleza, se levanta porque la persona se siente superior a los demás y en su soberbia no admite sus debilidades. O sea, se cree tan perfecta, se cree tan espiritual que nadie la merece. Se cree tan sabia, con todo el conocimiento, que tú te acercas a esas personas y te menosprecian, te ven así chiquitito. Bueno, ni siquiera te quieren algunos voltear a ver, ¿verdad? O les preguntas algo, o luego a veces digo, ay, Dios mío, qué cosas, ¿no? Puedes ver en la iglesia o en la calle o hasta en tu familia, ¿no? Algunos que ya lograron llegar a otro estatus, ¿verdad? Ah, ya no te hablan. Bueno, o te ven desde arriba así, ¿no? Entonces, esa gente que tiene esa fortaleza de soberbia, tiene demasiado dolor en su corazón y cree que porque ya tiene un estatus o ya tiene una situación económica buena, solvente, o ya la pusieron en un nivel más alto que tú, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar y en cualquier nivel a donde tú vayas o estés, eso va a donde quiera vas a encontrar gente así. Entonces, esa gente y esas personas llenas de arrogancia y de soberbia son, yo creo que son
pero sí mucho más débiles que tú. Pero es una máscara, ¿verdad? Con la que se protegen. Y en Proverbios 16, 18, 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es un proverbio que yo creo que todo mundo, cuando vemos a esa gente altiva, decimos, ay, Dios mío, la caída va a estar bien buena, porque entre más te elevas, ¡buf!, la caída es más dura. Entonces, si alguno de nosotros tenemos esa fortaleza de soberbia, pues a renunciar, hermanos, a renunciar en el nombre de Jesús, quebrantando, cancelándolas en el nombre de Cristo, porque esa arrogancia es también contra Dios. Así que Satanás y sus huestes trabajan para reforzar las fortalezas que se han debilitado al haber aceptado a Jesús en nuestra vida, ya que el Espíritu Santo, al entrar en ti, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, va a comenzar a deshacer todo cimiento y núcleo y muro de dichas fortalezas, porque va a comenzar a derribarlas. Y conforme tú recuerdes una fortaleza que tengas, es decir, un pensamiento, un sentimiento, un argumento que tú traes de generación en generación, que te ha hecho que te estanques, incluso en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, ya dijimos que aunque seamos una enciclopedia, de que tú te sabes de Génesis, Apocalipsis, la Biblia completa, y se te han grabado todos los textos bíblicos, pero si no los vives, es letra muerta. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, establecer la palabra y quebrantar tu pensamiento, tu argumento, tus paradigmas, ¿verdad? En ese momento Dios te va a liberar. Dios te va a hacer libre y te va a dar sabiduría divina, sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres, verdaderamente libres, y en vez de depender de nosotros mismos y estar en esclavitud, vamos a confiar totalmente en Dios. Hay tantas áreas que no hemos entregado, hermanos, a Cristo, y por esa área yo estoy atorada y no crezco en el Evangelio. Y mi alma está cautiva. Y muchas veces esa área que me tiene cautiva no te deja crecer ni siquiera, bueno, en ninguna área, ¿verdad? Entonces es importante renunciar con esas y derribar esas fortalezas. Llegó la hora, hermanos, de ser libres. Estamos aprendiendo cómo cortar con toda, desde las clases de sanidad interior, hemos aprendido a cortar y a deshacernos y a renunciar a toda ligadura y atadura familiar, ancestral, generacional que heredamos de generación en generación, ¿verdad? A quebrantar toda la iniquidad de nuestros ancestros que heredamos y que estamos rompiendo las iniquidades. Pero hermanos, para poder entrar a la guerra espiritual, para poder entrar e introducirnos para hablar de cómo ser totalmente libres, tenemos que derribar estos argumentos. Ujú. Así que el enemigo, definitivamente, hermanos, yo a veces me pregunto, ay, Dios mío, hay cosas que yo traigo en la mente todavía y digo, Padre, esta es una fortaleza, yo renuncio a ella,
porque el enemigo te puede crear distracción para impedir que utilicemos nuestra autoridad espiritual, hermanos. Fíjense, aquí en el consejo que nos da Pablo, de aprender a vencer las fortalezas tanto en nuestras vidas como en la de nuestra familia, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, yo tengo que implantar el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, sobre aquellas fortalezas para que se derriben, ¿verdad? Y al derribarse se derriban los argumentos para estas fortalezas, que son argumentos y pensamientos, se van a derribar. Como decíamos ahorita del temor, tengo miedo, a todo le tengo miedo, estuve aquí, no tengo miedo, estuve acá, no tengo miedo, ve allá, no tengo miedo, o sea, todo tienes miedo, no voy, tengo miedo. Yo, por ejemplo, desde mis, no sé, mis abuelos, ¿verdad? Toda mi familia éramos miedosos, temerosos. Para todo, ay, no, por ahí no, ay, no hagas esto, ay, no salgas aquí, ay, no vayas acá. Y yo todavía lo viví con mis hijos. Nada más se tardaban un ratito de la escuela, ya cuando iban en la secundaria. Yo sudaba de miedo, de temor de que ya no los fuera a ver, de que les hubiera pasado algo, porque yo no tenía ese conocimiento no tenía a Dios, yo no conocía a Cristo. Pero cuando lo conocí, yo me di cuenta que el miedo, el temor tan grande que yo tenía, que me hacía temblar, sudar, casi me desmayaba si no aparecían mis hijos a tiempo. Me di cuenta que era una fortaleza y el Espíritu Santo me lo mostró. Me dijo, renuncia a ese temor, porque yo no he dado espíritu de temor, sino de poder, amor, dominio propio. Así que rompe y renuncia al miedo, al temor, a la intimidación, a la cobardía. Y miren que el diablo muchas veces me dice, no llegan, ya les pasó algo, de seguro chocaron, o a lo mejor ya la secuestraron, cállate en el nombre de Jesús. Ángeles del reino de Dios van rodeando a mis hijos, a mis nietos. Y además dice que Jehová enviará sus ángeles acerca de nosotros y de toda mi familia para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que nos lleven en sus brazos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ahí yo estoy estableciendo el conocimiento de Dios y llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Cualquier fortaleza, hermano. No tengo dinero, ya perdí el trabajo, ya perdió el trabajo mi esposo, ya no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y hay que pagar esto y que el otro. Y siempre estás ahí con tu angustia, tu desesperación, y dices, Señor, ¿qué pasó? Yo soy tu pastor, nada te faltará. Confía en mí. Yo te sostengo, yo te ayudo, yo te respaldo. Y empiezas a derribar ese argumento de que vas a quedarte en la calle, en la pobreza, en la escasez, en la miseria. ¿Ven? Entonces de eso se trata, hermanos, que el diablo no nos distraiga para poder utilizar nuestras armas espirituales. ¿Continuamos? Cada vez que descubramos un pensamiento contrario a la palabra de Dios, debemos resistirlo. Cautivo a la obediencia de Cristo, porque Él nos va a mostrar la verdad. En Santiago 4:6-7 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste va a huir de nosotros. O sea, todos los espíritus inmundos que están fortificando estas fortalezas van a tener que huir. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí que yo tengo que cambiar y derribar este argumento por el conocimiento de Dios, por la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a ser libre, verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo cambios radicales en mi manera de ver las cosas, en mi manera de pensar, y como yo ya descubrí que hay una fuerza psicológica, ¿verdad? Me está dañando emocionalmente, ¿verdad? Así que tengo yo que entender, estas fortalezas no son, no son de Dios. Dios no pone fortalezas para atraparnos, cautivarnos, al contrario. Dice, conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿por qué yo voy a estar ahí atado a ciertos pensamientos y a ciertos argumentos que yo ya traigo ancestralmente, de generación en generación en generación? Así que yo no voy a seguir encarcelada ni cautiva en mi propia mente. ¿Por qué? Porque el campo de batalla es la mente. Y eso también vamos a ver, los pensamientos que vienen a la mente, de dónde provienen. Continuamos. Vamos a ver los pasos. Son unos pasos, unos ejemplos para destruir las fortalezas espirituales. Porque llegó el día, llegó la hora de derribarlas en nombre de Jesús. Para ser libres, verdaderamente libres. Bueno, si no de todas, pues ya la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver la primera. Debemos, siguiente, aquí vamos a ver los 4 pasos. Debemos reconocer que tenemos una fortaleza maligna y decir en voz alta tu nombre para romperla, como ahorita dijimos, y cerrarla, romper y cerrar todo ciclo repetitivo en el nombre de Jesús. Yo digo, ay, por mi manera de pensar, por mi manera de hablar, por mi manera de actuar, descubro esta fortaleza y sé cuál es y conozco su nombre. Bueno, yo voy a orar para renunciar y voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, yo reconozco que tengo esta, por ejemplo, lo que acabo de decirles, el ejemplo. Yo reconozco que tengo esta fortaleza maligna que me atormenta, que es el temor, el miedo, la cobardía. La estoy decretando, declarando, proclamando y la estoy reconociendo en voz alta, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, hoy, hasta con fecha, digan, hoy 19 de agosto del año 2024, decido romperla y cerrar todo ciclo repetitivo en el nombre de Jesús. No más, yo no quiero más. Porque tu palabra dice en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. O sea, yo estoy poniendo como ejemplo a la palabra de Dios, ¿verdad? Tu palabra dice, Señor, que tengo que reconocer mis transgresiones. Oh, bueno, pues hoy reconozco que tengo esta mentalidad, este pensamiento, este argumento de generación en generación que escuché de mis padres, que viví con mis padres y que también lo vivieron mis abuelos, eran gente muy cobarde, muy miedosa, ¿verdad? Y yo lo heredé también. Entonces yo renuncio a esta fortaleza maligna, le digo su nombre y renuncio a ella en el nombre de Jesús. Ya estoy reconociéndola. Vuelvo al siguiente paso, al paso 2. Vuelvo a decir, confieso, Padre, ya reconocí que tengo esta fortaleza, digamos, estamos poniendo como ejemplo el miedo.
Ya la reconocí. Ahora confieso que yo le di cabida a esa fortaleza maligna de miedo, porque yo pensaba que era común, normal, que era una herencia inocente de nuestros ancestros, porque pues todos somos miedosos, hasta nos da risa y decimos, ay, que somos re miedosos, ¿verdad? Es que todos hemos sido muy miedosos. Hasta para iniciar un negocio te da miedo porque dices, sí, ¿qué tal si fracaso? Y para irte a estudiar una carrera, no la estudias porque, ¿y qué tal si y no puedo yo con los requisitos o no tengo la capacidad? ¿Verdad? El temor y el miedo y la cobardía te afectan en todas las áreas de tu vida. ¿Y por qué no te casas? No, porque ¿qué tal si fracaso? ¿Y por qué no tienes hijos? Ay, no, porque ¿qué tal si me sale un bebé enfermo? O sea, argumentos son las fortalezas. Entonces, el siguiente paso es, ya reconocí en voz alta quién es, cómo se llama. Ahora, confieso en el nombre de Jesús que le he dado cabida a esa fortaleza maligna de miedo, temor, cobardía, intimidación, porque yo pensaba que eran costumbres y herencias inocentes de nuestros ancestros, pero que ahora yo la derribo y la echo fuera en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo voy a confesar mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Sheila. O sea, yo estoy confesando también que tengo y le he dado permiso a esa fortaleza porque viene de generación en generación y yo no pensé que era un pensamiento destructivo, que se convirtió en una fortaleza a causa de que los espíritus inmundos ya de temor maligno entraron y la fortalecieron. Por eso ya no era un miedo normal, un temor normal, sino ya era un miedo y un terror y un pánico para hacer ciertas cosas o para vivir ciertas cosas o para esperar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, el paso 2, yo confieso que le he dado permiso, le he dado cabida, tiene hasta una habitación en mi mente, ¿verdad? Paso 3. Y así cada fortaleza, ¿eh? Paso 3. Me arrepiento. A ver, debemos arrepentirnos. Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús de Nazaret por no por no haber llevado cautiva esta fortaleza maligna de miedo, temor, intimidación y cobardía a la obediencia de Cristo. Pero hoy la entrego y determino que ya nunca más voy a desobedecer a Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa fortaleza, Dios me está diciendo, yo no te he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero yo no le hice caso ni creí lo que decía, ¿verdad? Por eso yo me arrepiento de haber dejado que esa fortaleza se hiciera más grande, tomara y usar y hasta se hicieran más habitaciones de esa fortaleza maligna de temor, porque ya ahora está el miedo, el temor, la cobardía, ¿verdad? La intimidación. Y ahora ya estoy aterrada, ya tengo miedo hasta en las noticias, te informan que están sucediendo cosas, que hay secuestros, que robos, y ya no quiero salir ni de la calle, ni a la calle, por el temor a lo que pueda pasar. Claro que debemos ser cuidadosos. Por supuesto que yo no me salgo a ciertas horas, por supuesto que no me voy a ir a ciertos lugares, por supuesto que siempre estoy virando para un lado y para otro, no es que sea yo
alguien paranoica, no, pero sí, tengo mucho cuidado y también me fijo a dónde van mis nietos, también mis hijos, dónde andan. Miren, Maya, hasta dónde vive, hasta Estados Unidos, y todos los días platicamos y todos los días nos decimos, ahorita vengo, voy a tal lado, con cuidado, mamá, o con cuidado, hija, o con cuidado, Anita, ¿verdad? Eso no es miedo. Cuídate, es tener cuidado. Cuidado, sale el nieto, la nieta, o tu hijo con cuidado, orar por ellos, que Dios los guarde y todo, pero no estar con un terror y un pánico, sino siempre sabiendo que Cristo vela por nosotros y ha enviado sus ejércitos angelicales y decretarles y declararles la palabra, ¿verdad? Como lo dice en números 5, ¿verdad? Es la bendición sacerdotal. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Tenemos que hacerlo. Pero yo tengo también que ponerle un fin a este temor que me atormenta, a ese miedo que me tiene aterrada y que me tiene cautivada y prisionera mentalmente. Entonces, yo me arrepiento de no haber llevado cautiva esta fortaleza maligna de temor a la obediencia de Cristo. No lo hice, pero ahora determino que ya nunca más, cada que venga un pensamiento, una fortaleza que es de generación en generación y que la traían mis ancestros, yo ya voy a renunciar a ella en el nombre de Jesús, porque voy a analizar qué pensamientos vienen a mi mente, qué me provocan, ¿verdad? Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de paz, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de paz. Porque no tengo paz por estas fortalezas, sea la que sea, la que tú, distingas que hay en ti, la que tú puedas percibir que hay en ti, a esa vas a estar renuncie, renuncie y renuncie, y poco a poco renuncia a una, luego renuncias a otra con estos 4 pasos. El siguiente paso, el cuarto paso, es la renunciación. Tengo que renunciar, de otra manera no funciona. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda fortaleza maligna de miedo, temor, intimidación y cobardía que me ha tenido atada y atormentada desde niña hasta el día de hoy. Y ahora estoy también atormentando a mis hijos, a mis nietos, porque les meto más temor que seguridad en ellos, ¿verdad? Entonces tengo que renunciar a toda fortaleza maligna ahorita de lo que estamos hablando, de temor, y nunca más practicar estos pensamientos, argumentos e ideologías malignas y pedir perdón a Dios porque pecamos contra Él, ¿verdad? ¿Por qué pequé contra Él? Porque yo no le creo a la palabra de Dios. El Señor me está diciendo que no tema, que no desmaye, que Él está con nosotros, que Él nos respalda, que envía sus ángeles, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero esos textos bíblicos que son el conocimiento de Dios, y que yo debería derribar esos argumentos y esos pensamientos y esas ideologías con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, ¿verdad? Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ya estamos en Cristo. Ya nosotros no somos impíos, ya nosotros no somos inicuos, pero aún así no hemos derribado fortalezas. Pero la ventaja del impío y del inicuo es que nosotros tenemos ya la obra redentora de Jesús, su muerte, su resurrección y su sangre. Y tenemos todas las armas que dijimos ya, ¿verdad? Y podemos, por medio de esas armas de Dios,
podemos derribar los argumentos, derribar las maldiciones, derribar las ataduras, derribar las ligaduras. Y por último, el quinto y el sexto paso que vamos a ver ahorita, por último, es importante que cuando ya nosotros volvemos a lo mismo de las ataduras, ligaduras, iniquidades y maldiciones, que nosotros renunciamos, al final de toda renunciación, de esos 4 pasos, al final, el último paso es pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como el hombre fuerte, digamos, de temor, de miedo, intimidación y cobardía, es el hombre fuerte que estuvo ahí y que me provocaba angustia, temor, desesperación, traumas, ansiedades, me estuvo atormentando en mi mente. Entonces, cuando yo le quito todo derecho y lo echo fuera, en el nombre de Jesús, queda vacía la casa. No puedo darme el lujo de dejarla vacía. Entonces yo le pido la llenura al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ahora ven y llena y satura esos espacios que quedaron vacíos al echar fuera y quitarle todo derecho legal a esos espíritus que estaban reforzando la fortaleza del miedo, del temor, de la intimidación y de la cobardía, que es la angustia, la ansiedad, la desesperación, ¿verdad? Entonces todo derecho legal se le quita. Y en Efesios 5:18 dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llenar esos vacíos para que no vuelvan a venir nuevamente los espíritus, como lo vemos en el paso 6. Debemos entonces, por tanto, invitar al Espíritu Santo de Dios para que habite en cada área de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Ustedes saben, ya vimos hombre espiritual, que somos tripartitos, entonces la mente está en el alma. Así que para que no haya ningún espíritu, no haya ningún lugar vacío en donde los espíritus malignos dejaron al salirse, al hacer estos 4 pasos de reconocer, confesar, arrepentirme, renunciar, se quedó vacío, ¿verdad? Entonces, pido la llenura del Espíritu Santo, pero también yo estoy consciente de que este lugar donde los espíritus malignos estaban, tiene que ser lleno. ¿Por qué? La razón por la cual yo pido la llenura del Espíritu Santo es para que no vuelvan jamás, para que no regresen, porque ellos lo consideran como su casa, como su refugio, como su morada, como su fortaleza, porque ellos andan en los lugares secos. Como no tienen cuerpo, necesitan cuerpo. Entonces ella anda buscando un lugar. ¿Y dónde lo agarran? Pues de la persona en su mente y por medio de sus pensamientos negativos, de sus argumentos negativos, dicen, ahí métete ahí. No entran a ti, así como decimos, porque eso lo vamos a ver también en este módulo de guerra espiritual. Ahí sería una demonología, pero no van a entrar a ti. No va a haber una posesión, pero sí una influencia. Y ellos buscan reposo, ¿verdad? En Mateo 12:43-45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así dice que acontecerá en esta mala generación. O sea, aquí es cuando estuvieron poseídos, salieron y no llenaron con el Espíritu Santo
ese vacío que quedó en tu alma, y entonces vinieron 7 peores porque encontraron vacía. Por eso pedimos la llenura del Espíritu Santo, aunque nosotros no estábamos poseídos, pero sí estábamos influenciados, y va a quedar ese hueco en esa área de tus pensamientos, ¿verdad? Negativos. Va a quedar ese vacío. Hay que hacer lo mismo, llenar esos vacíos con el Espíritu Santo para que nunca jamás vean estos espíritus inmundos, la casa donde ellos moraban, o donde ellos de afuera hacia adentro influían, y ya no puede invitar ni entrar él ni invitar a otros 7 peores, ¿verdad? ¿Por qué creen que les digo cuando me preguntaron por qué no cuando reprendemos demonios y los atamos? Decir, los lanzamos a los lugares secos. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Como dice Mateo 12, 43, 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué? Secos. Es decir, no se van, andan así en los aires merodeando, esperando la oportunidad. Cuando tú los reprendes y los echas a los lugares secos, andan ahí, en el aire, esperando una oportunidad. Sin embargo, cuando tú los atas y los lanzas a las profundidades de los abismos sin retorno, podemos ver el texto bíblico cuando los mismos espíritus, cuando salieron del hombre endemoniado que estaba en el panteón, ¿verdad? Dijeron, somos una legión, pero espérate, no nos eches a los lugares secos, échanos a los cerdos. Y cuando se transfirieron a los cerdos, estos se aventaron a las profundidades de los abismos, ¿sí? Porque andar en lugares secos es andar vagando. Como ahorita pueden andar aquí espíritus en la atmósfera y están buscando un lugar donde reposar, entonces reprenderlos, atarlos, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vean la importancia de romper con con estos 4 pasos y estos 2 últimos pasos, terminar con esas ligaduras, ataduras, maldiciones, con esas iniquidades y con esas fortalezas. ¿Se dan cuenta cómo todo se enlaza, todo tiene que ver? Esta es la guerra espiritual que tenemos. Ya dijimos que nosotros comenzamos a tener guerra espiritual desde que estamos en el vientre de la madre, a donde el diablo hace lo imposible para que tú no vayas a nacer, aunque Dios es el Señor de la vida, pero si tiene derechos legales, incluso que hayan hecho pactos con el diablo en el ocultismo, que tengan iniquidad de ocultismo, ese espíritu tiene derechos legales para matar al primogénito. Y lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces debemos de tener mucho cuidado en que nosotros, que ya somos espirituales y que tal vez no nos han enseñado como ahorita estas enseñanzas, para que nos abramos más el entendimiento de cómo ser libres, verdaderamente libres, ¿verdad? Yo sé que a muchos nos ha costado, muchos hemos tenido problemas para lidiar con estos demonios, porque pensábamos que eran nuestros pensamientos, argumentos, filosofías huecas, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces, es verdad eso, hermanos, es verdad. Así que tenemos que quitar esas fortalezas negativas que nos aprisionan nuestra mente, que, como les decía yo, la mente es el campo de batalla. No podemos evitar que vengan pensamientos negativos del diablo. No podemos evitar que llegue un pensamiento negativo propio, ¿verdad? Como el pensamiento que viene de Dios, pero nosotros podemos distinguirlo. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros tengamos mucho cuidado en que
Ahora que estamos ya en Cristo, podemos derribar estas fortalezas con la palabra de Dios. Y que todo pensamiento maligno que se haga una fortaleza, porque miren, los pensamientos, hagan de cuenta que viene un ave, sea la que sea, y tu cabeza, tu mente, es un nido. Entonces viene, se posa ahí esa ave en ese nido, que es tu mente, y ahí incuba, ¿verdad? No, más bien ahí da, empolla, o cómo se le llama, cuando tiene los huevecillos. Ahí donde da los huevos, saca los huevitos, los pone ahí, poner huevos, no me acuerdo cómo se le dice. Bueno, ya están ahí los huevitos. Entonces, él lo que hace es, esta ave se queda a empollarlos. O sea, los está cuidando, los está incubando hasta que nacen. Si tú no los quitas y los echas fuera, desde el momento en que se posó esa ave y le impides que ahí ponga sus huevos y que los incube y les dé a luz, los empolle, se van a quedar ahí. Lo mismo hace el diablo. ¿Quién le incubar? ¿Quién le impide al diablo que tú incubes y des a luz esos malos pensamientos, esos argumentos? Solamente nosotros, renunciando en el nombre de Jesús y como dijimos con estos 4 pasos, para que nosotros podamos ser libres. Ya están ahí, ya los traemos, pero hay nuevos que vienen, nuevos argumentos, nuevos pensamientos, ¿verdad? Así que nosotros vamos a romperlos con el poder del Espíritu Santo, con estos pasos, reconocer, ¿verdad? Reconocer, confesar, arrepentirnos y renunciar a toda fortaleza maligna para siempre expulsarla, porque están también en nuestra línea sanguínea. Piensas como papá, piensas como mamá, ay, así era el abuelo, ay, así era la abuela, del lado de papá, de mamá. Sabemos que tenemos bisabuelos, abuelos, ¿verdad? Entonces tenemos que renunciar. No es normal todo aquello que nos incubaron de generación en generación. Es necesario que nosotros en el nombre de Jesús quitemos toda fortaleza negativa, nos aprisiona y no nos deja lanzar, ¿verdad? Ese potencial que Dios tiene para con nosotros. Así que tenemos que expulsarlo de nuestra línea sanguínea. Ya estamos viendo de sanidad interior hasta ahorita cómo hemos estado renunciando a cada cosa y yo creo que ya no somos los mismos que no sabíamos. Ahora estamos sabiéndolo, pero ahora tenemos que ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, no seremos verdaderamente libres. Como Dios dice en su palabra que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, verdaderamente libre. Entonces tenemos que hacerlo, hermano. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que pidamos a Dios, ¿verdad? Renunciar en el nombre de Jesús a toda influencia maligna Amén. y como dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos siempre en el poder de su fuerza. Amén. Y con esto terminamos esta enseñanza y lo de las fortalezas.